El ABC del mundo. El 26 de mayo, Turquía irá a segunda vuelta entre el actual presidente Recep Tayyip Erdogan y voy que sí puedo. Pronuncia ese turco bien. Kılıçdaroğlu, al no lograr ninguno de los dos tener el 50% de los votos. Pero más allá de lo que se espera en esta elección, pues, ¿cómo es posible que, siendo una república de apenas 100 años, tenga 20 de ellos con un régimen de este tipo? Para hablar de ese tema y de los cambios que podrían venir con esta elección, vamos a saludar vía Zoom, si ya está conectado, a Joseph Haig, quien es analista político especializado en terrorismo y en Medio Oriente. Un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxitos. Tiene en mute el Zoom. Ahora sí. Ya. Buenos días, gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Estamos hablando de Turquía como nación, 100 años apenas de república, 20 de los cuales bajo un régimen autoritario. ¿Qué cosas podrían cambiar o estarían en juego en esta segunda vuelta electoral el próximo 26 de mayo? Mira, está el futuro de Turquía en el medio, si va a seguir con un gobierno autoritario o va a elegir regresar a su gobierno laico, como se llama, como lo recibió Erdogan en el momento cuando llegó al poder, que quiso cambiar hasta la sociedad turca. A un momento dado lo estaba haciendo de paso a paso, y llegó a un momento que después de terminar su mandato como primer ministro, a donde había un gobierno parlamentario y con la separación de poderes, se postuló a la presidencia, y de lo mismo se llevó con él todos los poderes y se convirtió Turquía a un gobierno presidencial. Autoritario indirectamente por su postura hacia la prensa, hacia los opositores políticos, hacia los disidentes. Entonces ahora hay una coalición de una oposición liderada por el señor Kılıçdaroğlu y promete restablecer el sistema, las reglas del juego anterior, el sistema de parlamentario, a donde se concentra el poder en el Parlamento, y que se devuelve la independencia de la justicia. El señor Erdogan, con su mandato, ha pasado leyes que le permite hasta apuntar a la mitad de los jueces en la Corte Constitucional, lo que indica, como acaban de ustedes de decir, que era un significado índice de su sistema autoritario. Además, Turquía depende bastante de la comunidad europea, que sea por las remesas de los turcos que trabajan en Europa o por el mercado europeo, a donde se vende la mayoría de la producción y la exportación turca. Y quiere la oposición restablecer los buenos vínculos con la comunidad europea, Estados Unidos, el Occidente en general, y salir de esta política exterior del señor Erdogan, de una expansión de poder geopolítico en la región, que sea sus intervenciones militares en Libia, en Sudán, en Siria, y entre otros. Y del otro lado también tiene una alianza grande. Él forma parte principal del poder militar de la OTAN en Europa, y al mismo tiempo está jugando el papel a distancia igual de Rusia y de sus aliados en Europa. Es más, le está complicando a veces los temas en Europa a los países, a los gobiernos, que sea de su comportamiento como político, que se va haciendo con campañas políticas en Europa, en Alemania, en otros países, y además que se opuso definitivamente a la integración de Finlandia y de Suecia hacia la OTAN,
se echó para atrás, se aceptó por fin lo de Finlandia, pero sigue con la objeción sobre Suecia, y la excusa es que, según él, hay disidentes turcos que él los llama terroristas, que están refugiados en Suecia y quiere que se lo entreguen. Y el gobierno sueco no es tan fácil para entregar a disidentes políticos siempre y cuando no hay una corte que ha condenado a estas personas por violencia o por algún tipo de felonías grandes. Así que esta es la diferencia entre una persona que va a concentrar más y más a su poder autoritario, y también que se ha descubierto lo de la corrupción, que él, entre comillas, combatió la corrupción a cierto punto, pero se reveló después del gran terremoto que azotó al sur este de Turquía, después que había tanta corrupción que más que todo de las obras públicas, que sean las constructoras o que sean los contratistas, y él llegó al poder la primera vez acusando al gobierno aquel entonces de corrupción por haber dejado morir a 17,000 personas al terremoto de Izmir en estos días. Y ahora resulta que por corrupción las víctimas de este terremoto llegaron a más de 50,000, lo que son 3 veces más de aquel terremoto. Y hay muchas investigaciones y muchos que se ha revelado acerca de las constructoras y los contratistas del gobierno vinculados al gobierno o al partido del gobierno en general. Entonces la oposición tiene algo bastante, bastante elemento a la mano para ofrecer alternativa a la población turca. Lo que pasa que en las provincias apela más la oposición a la juventud, a la nueva generación, a la gente que no le gusta mucho la postura islamista del señor Erdogan, pero en las provincias, para la gente obrera, para los campesinos que están todavía más apegados a la religión, ahí encuentra un bastante apoyo el señor Erdogan para llegar al poder. Y quizás fue eso lo que hizo que tornara de Estado laico, como llegó él al poder, a luego intentar establecer o imponer un proceso autoritario de corte religioso. ¿Qué es lo que lo lleva a dar ese giro? ¿El tener más apoyo? Definitivamente, él, si no hubiera apelado a la ideología islámica, Turquía es un país de mayoría musulmana. Entonces, cuando uno usa la religión como para pretextos políticos, se puede causar un terremoto electoral, porque cuando se apela a la ideología de las personas, sienten una amenaza que su existencia está en peligro. Entonces se le olvida lo necesario para vivir en un país, que sea la economía, el trabajo, el comercio y todo esto, y se refugian directamente en una ideología. En este caso, pasa en todas las religiones, pero en este caso en particular, se refugian en la ideología islámica. Lo que pasa es que en el Islam no hay separación entre la política y la religión, es lo mismo. Lo mismo pasó cuando fue electo Mohamed Morsi en Egipto. Él convirtió a todas las mezquitas de Egipto a centro de campaña electoral. No tenía para nada una chance su opositor a ganarle, porque tenía toda la población, todas las mezquitas, estamos hablando de mezquitas como parecido a las iglesias en América Latina. En cada pueblo hay 3, 4 iglesias. Las mezquitas son iguales allá.
Lo mismo pasa en Turquía. Entonces, ahí cuando apela al sentimiento islámico el señor Erdogan, las mismas mezquitas que le cae bien Erdogan o no, van a llamar a sus simpatizantes a apoyar al hermano Erdogan porque está protegiendo los principios que ellos consideran primordiales para vivir o convivir en este país. En todo caso, habrá que ver porque en caso de una victoria de Kılıçdaroğlu, hay que recordar que el Parlamento obtuvo la mayoría a favor del partido de Erdogan con 322 de los 600 escaños, así que desmontar quizás toda esa comunión entre religión y política, el Estado que logró constituir la figura de Recep Tayyip Erdogan, no será tarea sencilla para esta coalición opositora que se estaría jugando la posibilidad de llegar al gobierno a finales de este mes. Definitivamente no es una tarea fácil, pero también hay que tomar en cuenta que el campo de Erdogan está formado de 3 partidos. Entonces la oposición tiene que trabajar con uno de los 2 partidos que apoyan a Erdogan, quizás para atraer a más votos a su favor para poder cambiar en la Constitución lo que ha hecho Erdogan hace unos años. Entonces, sí, no va a ser fácil, no es una tarea fácil, tampoco es tarea fácil para la oposición que pueda elegir al señor Kılıçdaroğlu. No es seguro todavía que tiene la mayoría, es una campaña muy apretada y va a quedar hasta los últimos quizás 2 o 5% de los votos para que se decide definitivamente quién es el ganador. Entonces tienen todavía unos días para trabajar duro y para apelar a gente que está en el medio o dudosa para poder llegar a ganarle al señor Erdogan en el poder. Acerca del Parlamento, volvemos a lo mismo, las provincias que son no son una mayoría, pero son bastantes votos en el Parlamento. Ahí sí tiene bastante apoyo en la política autoritaria islámica del señor Erdogan en el poder. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Zona Éxitos. Joseph Hayes, quien es analista especializado en terrorismo y Medio Oriente, 953. Gracias. Escuchamos música del Circuito Éxitos.